Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas noches. La virtualidad nos da la oportunidad de encontrarnos en todo momento, o en ningún momento también. Futuro Imperfecto es un programa que está en un limbo, porque es un programa de radio que ha devenido virtual por necesidades de la pandemia. Cuando volvamos al aire tendremos otro nombre, todavía no lo sé, y si lo supiera no te lo contaría. Pero Ujú. aprovecho este largo tiempo de pandemia global para charlar con distintos músicos, distintas músicas, en este caso una cantante que yo conozco hace mucho tiempo, no vamos a decir cuánto, pero nos conocemos, pero hace mucho que no charlamos y teniendo la excusa de un video que publicó Isabel de Sebastián, que es nuestra invitada en YouTube, podemos hablar de su actualidad y no solamente del pasado, sino hablar en todos los tiempos, de todos los tiempos. Isabel, bienvenida a Futuro Imperfecto. ¿Cómo estás ante todo? Muchas gracias. Bien, bien, aquí. Contame qué es esto, ese video que publicaste de los temas. Sé que corresponde a una presentación de Corazonada, si mal no recuerdo, en el CCK, que fue el 31 de enero. Me acuerdo perfecto la fecha porque es mi cumpleaños. Pero Mirá. estábamos en ese tiempo de la pandemia donde un recital es una cosa muy extraña que vos describís de alguna manera en el video. Sí, mira, inclusive ahora, acá en Nueva York, donde vivo, lo último que están abriendo, ahora empezaron poco a poco los bares que tienen música, pero por ejemplo Broadway está cerrado hasta septiembre y ya nadie usa barbijo en ninguna parte y ya hay cientos y miles de personas por todas partes y es como si no hubiera existido el COVID nunca, pero todavía hay restricción para la música, ¿viste? Y para el teatro. Es increíble, espero que esto no se replique, pero viste, en Nueva York todo pasó como un poco antes que en Buenos Aires, ¿no? Tuvimos un pico brutal al principio que ustedes no tuvieron, y entonces, viste, yo voy viendo como por adelantado estas cosas, ¿no? La primera ola, la segunda ola, y ahora, bueno, esta apertura que hay, ¿no? Que parece que ya no existiera, aunque están todos estos riesgos de las variantes nuevas y todo ¿Y cómo eso. lo viviste vos todo este tiempo? Mira, yo empecé a escribir sobre esto porque a mí se me cerró la puerta a ir a Buenos Aires a presentar Corazonada. Yo lancé Corazonada de todas maneras en abril, pero no lo pude presentar. Y entonces, bueno, me dijeron que por qué no empezaba a escribir sobre lo que estaba pasando, porque yo estaba poniendo mucho en las redes, o sea, imagínate, estaba total, o sea, nadie imagina ya lo que fue la ciudad acá. O sea, yo tenía, suponete, 1000 muertos en un camión a 10 cuadras de mi casa, ¿entendés? Y no había dónde ponerlos. No había lugar, o sea, estaban armando carpas en Central Park. O sea, ¿entendés? Todas las noticias eran, ahora están armando carpas en Central Park y está llegando un barco donde, porque no sabíamos si íbamos a terminar todos ahí, o sea, no se sabía nada de nada, no se entendía nada. Y bueno, sirenas y sirenas y sirenas todo el tiempo y bueno, y después, como sabés, el problema que hubo con las manifestaciones, viste que hubo mucha destrucción y sobre todo mucha polarización con la policía, y entonces eran sirenas todo el tiempo, pero de la policía, no de las ambulancias, así que fue un año, y después te encargo lo que fue, viste, Trump, la elección, la preelección, la postelección, todo Sí, se pero tuviste armó. tiempo para aburrirte. No, 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 fue un año y se me abrió la ventana de alguna manera, viste, a escribir. Así que eso fue como la buena noticia para mí de la pandemia, y es algo que sigo haciendo y eso fueron, viste, realmente me gusta muchísimo escribir. Entiendo más tu profesión desde que me puse a escribir. Cuando decís escribir, ¿hablas de componer canciones o hablas de escritura No, no. manual? Yo estuve cubriendo para el cohete a la luna, estuve cubriendo desde marzo del año pasado. Ujú. Eh, No todo sabía. lo que pasa es que no era cubrirlo Ahora te digo periodístico. colega, entonces. Bueno, no sé si tanto. En realidad lo que hago es una cosa muy personal, donde describo, por ejemplo, estoy escuchando las sirenas y lavando los platos y los pensamientos que se me ocurren y lo mezclo con una poesía o con una frase de John Berger o con una canción, viste, el tema de la raza me hizo investigar mucho, viste, cuál fue
la primera manifestación que hubo por temas raciales, que fue en la primera pelea, ¿no? Donde un negro le gana, o sea, le gana un blanco. Y así que, bueno, me gustó mucho el proceso de estudiar, o sea, si hablaba sobre el tema de los latinos en Nueva York durante la pandemia, que fueron los más golpeados, bueno, ¿por qué y cuáles son las estadísticas? Me llené la cabeza de estadísticas, pero también de alguna manera de obras artísticas que podían mostrar esto, ¿entendés? Que podían explicar un poco el sino de este lugar tan particular, ¿no? Así que escribí mucho sobre el tipo de individualismo que hay en este país y que yo. Pero volviendo a la música, básicamente lo que hice el 31 de enero no fue tanto presentar Corazonada, porque tenía unas limitaciones enormes. No tuve bajista, por ejemplo. O sea, imagínate eso. ¿No tuviste bajista porque no daba el cupo de escenario? Claro, 3 músicos, 2 guitarristas y una batería, era todo lo que podía tener. Entonces, tampoco podíamos poner cámaras, tampoco podíamos... Entonces, o sea, hubo una enorme cantidad de restricciones. Los fotógrafos estaban en lugares fijos, aparte los pusieron uno al lado del otro. Entonces, fotógrafos que sacaron esas increíbles fotos. Entonces, bueno, escuchando y viendo el material, podríamos haber hecho el concierto, ¿viste? Donde sí había temas de Corazonada, pero puse solo uno, que es El Muro, porque en realidad lo que elegí viendo el material, me daba cuenta, las fotos, los videos, que en realidad era mucho más interesante como documental de lo que fue un concierto en COVID. Entonces, cómo entraba la gente, toda, en vez de, viste, como cuando uno entraba a los conciertos y estaba como contento y alegre, la gente estaba como un poco emocionada, al mismo tiempo como un poco temerosa, y separaban a todo el mundo, y había una cantidad de protocolos tremendos, de una sala para 2000 personas donde había como mucho 180, creo que dejaron Sí, entrar. se ve así como muy rareada la platea, que se cuidó Sí, mucho de esa sí. distancia. Entonces, digamos, fue muy particular, y no me lo olvido nunca en la vida. O sea, yo estaba obligada a usar el barbijo hasta que estaba frente al micrófono, ¿entendés? Entonces, viste, cuando estuve frente al micrófono me lo arranqué Sí. directamente. Y entonces decidí escribir un texto sobre mi experiencia y lo que vi y lo que sentí. Y poner las 2 canciones, una es Héroes Anónimos, que se la dediqué a todos los que, viste, a los que hicieron que seamos menos los que morimos, seamos menos los que sufrimos, viste, digamos, a todos los trabajadores que estuvieron en la frontera, ¿no? Imagino cómo te debe haber resonado a vos, Héroes Anónimos, siendo que escribiste Sueño con loterías. Digo, cómo se reconfigura a través de lo que pasa una canción, que cambia de significados. Sobre todo por los Héroes Anónimos, que eran ellos. Me pegó tremendamente cuando un fan me escribió a la página de Facebook, a la de música, ¿viste? Yo no lo conocía, diciéndome que estaba, y esto era muy temprano realmente en Argentina, tipo abril, ¿viste? Era un momento en el que todavía había muy pocos casos en Argentina, estaba todo cerrado. Y él era un trabajador de diálisis, en un centro de diálisis, y había COVID en el centro de diálisis, había llegado el COVID, y él tenía que ir a trabajar, y me decía, yo todas las mañanas antes de ir a trabajar, pongo tu tema, es la canción que me acompaña. Y ahí es como, viste, ahí es donde me pegó, claro, o sea, esta canción habla de eso, viste, es la canción de los que, o sea, de la gente que está en la frontera. Cuando yo la escribí, éramos muchos los que estábamos en la frontera, porque, ¿entendés? O sea, fue una canción escrita en el borde de la dictadura, pero... ¿Ese es el sentido original de la canción? No, el sentido original de la canción es que todos somos también, todos estamos en la frontera. Es la naturaleza humana, entonces todos estamos en alguna frontera luchando por un territorio emocional interno, o un territorio laboral, o el que se te ocurra, ganándole territorio a la neurosis, a lo que sea. Pero Que a veces el enemigo interno es el más difícil. lo que pasa es que, bueno, eh, en este momento hay héroes anónimos que realmente están jugándose la vida. Sí. ¿Entendés? O sea, sí, todo ser humano se juega la vida, porque como somos seres para la muerte, y eso lo sabemos que vamos a morir, que los que queremos van a morir, es así.
Pero de todas maneras eso no impide que podamos tener una vida feliz y una cantidad de riqueza inmensa. Pero otra cosa es estar ahí, ¿entendés? Entubando a alguien que tiene COVID. Entonces, realmente decir héroes anónimos en ese momento, cuántas fueron las Marías, los Pedros, ¿entendés? Que estuvieron ahí y cuántos murieron, ¿viste? Entonces resolví poner ese tema y también el muro, que es un tema que escribí hace unos 3 años, pero, ¿viste? Escribir, ¿viste? Que puedo ver a través de la pared, ¿entendés? No te asustes, mi amor, es posible encontrar un lugar para vos, ¿viste? O sea, la letra del muro, ¿viste? Es una letra que parece escrita para un momento como el que vivimos, ¿no? Entre muros. Sí, todo cambia de lugar, ¿no? Sí. O sea, parece que una canción se quedara quieta, pero tiene una vida propia más allá de la autora. Sí, 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 sí. Por eso son las dos canciones y esa se la dediqué a todos los que perdieron o a un ser querido, o a un sueño, o un trabajo, o un amor. Porque, viste, la pandemia fue un gran acelerador. Algunas cosas, aceleró muchos procesos. Yo conozco mucha gente que se separó, por ejemplo. Y también alentó ciertos procesos, ¿viste? Ciertos procesos que por ahí estaban en desarrollo, como proyectos, ¿entendés? O sea, es como un gran lentificador y un gran acelerador. Yo lo veo como una marea que en este momento acá se alejó de la orilla y estamos viendo qué quedó en la orilla y cómo vamos a juntar esos pedazos. En Claro. Argentina todavía la marea está encima, ¿entendés? Todavía no lo podés ver, ni siquiera sabés qué es lo que va a quedar en la orilla. Es un tsunami. Es un tsunami, sí, sí. Entonces, entonces nada, me interesó eso, me interesó decir, viste, esto también va a pasar y lo mejor está por venir, que es el mensaje un poco de esto, viste, que yo ahora que estoy en un lugar donde ya, viste, puedo entrar a un restaurante, viste, ni pienso en el barbijo, ¿te das cuenta? O sea, la vida me cambió completamente. Entonces, mi mensaje en la Argentina es todo el tiempo, un poco de paciencia, ya viene, viste, ya viene, ya viene, ya vamos a tener esa primavera. ¿Viste? Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón, cantó alguna vez el indio. Sí, sí. Y bueno, viste, también Tom Waits escribió, viste, eso, nunca pude ver el amanecer hasta que quedé despierto toda la noche. Creo que estamos así, un poco insomnes, un poco despiertos toda la noche esperando el amanecer. Y lo que me resulta muy interesante es que creo que nadie quiere volver a lo de antes que no estaba tan bueno. Entonces es como, yo no sé si hubo un enorme nivel de reflexión en todo el mundo, yo lo encuentro en mí y lo encuentro en otros también. En otros no, creo que otros se perdieron más, o sea que los que no tenían armas por ahí, ¿viste? Y ni hablar de los que no tuvieron trabajo, porque ahí ya está, entramos en otro terreno de mucho dolor. Pero me parece que en general la gente que pudo, digamos, sobrevivir quedándose en su casa y trabajando desde la casa y eso, eh, por lo que veo, la mayoría de la gente quiere tener una vida que tiene un poco más de sentido, por ahí no volver al acelere, no volver a las cosas que no estaban tan buenas. Eso es lo que siento. ¿Viste? Sí, una nueva ecualización. Sí, un reseteo. ¿Viste? Reseteo. Ahí está. Pero antes del reseteo hubo toda una historia que nos llevó a estar en este momento y en esta charla. Me interesan algunas partes, fragmentos de tu historia que yo te tiraría nombres y me gustaría que improvisáramos algo al respecto. Porque vos estuviste por muchos lugares del rock argentino, de hecho yo me reconfiguré dando clases, historia del rock, periodismo de rock, y muchas veces cuando llego a una parte que yo viví bastante intensamente, que es mediados de los 80, voy a Metrópoli y digo, bueno, esto te lo debo, no lo tengo en Spotify, y un buen día apareció Viaje al Más Acá de Metrópoli. La pregunta es, ¿qué pasó que ese disco apareció y qué pasa que el otro, Cemento de Contacto, todavía no aparece? Y lo que pasó es que alguien encontró un máster. Y entonces eso se pudo remasterizar y alguien lo subió.
Ah, no tuviste nada que ver. Pensé que habías empujado para que saliera o que apareciera o algo. No, digamos que apareció y que yo me puse muy feliz. Bueno, entonces ahora tenemos que hacer fuerza para que aparezca el otro, que también está muy bueno. Sí, no sé si existe. No sé Sí, si sí existe. existe el máster. Claro. Alguien tiene el máster y o si no, alguien debe tener alguna buena copia. Algún buen... Alguien tiene que tenerlo. Puede ser, puede ¿A ser. qué te recuerda vos la época de Metrópoli? ¿Cómo te ves vos ahora en esa época de Metrópoli? Si tú pusieras un espejo imaginario, ¿qué verías? Puedo decir lo que más me gusta y lo que menos me gusta. Lo que más me gusta es estar tan arrojada a la imaginación. No había, inclusive te diría que había hasta un lugar de la ignorancia que ayudaba a eso, ¿entendés? Tipo, quiero poner proyectores con pinturas rupestres arriba de la banda, y, o sea, ¿entendés? Era como no tenía un límite, ¿entendés? Realmente el cielo era el límite. Entonces podía pensar muchas cosas que por ahí alguien, digamos, con una estructura por ahí más académica o lo que sea, ¿entendés? Quizás, o alguien que se dedicaba solamente a la música y de una manera muy seria, digamos, más canónica, ¿entendés? No, para mí era todo lo mismo, hacer canciones, crear una puesta de luces, buscar un vestuario en residuos industriales, ¿entendés? O sea, todo eso era parte de lo mismo, era como una especie de vorágine creativa que yo recuerdo con muchísimo cariño, y aparte habiendo tenido un compañero como Ulises y otro como Mariano López, ¿entendés? Que eran como, se prendían en todas, ¿entendés? Era como, y ahora, o sea, Ulises estaba, viste, como un sargento prusiano en casa a la hora que fuera para trabajar y hacer canciones, y ensayar, y ensayar, y ensayar, y yo decía, bueno, y hagamos entonces una escenografía con cartón corrugado, y sí, vamos a buscarlo, ¿viste? Era muy, el nivel de energía puesto en eso era, y el nivel de compañerismo era muy, 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 muy alto. Así que eso fue una época dorada. La parte que no me gusta tanto es el acelere, porque estaba muy acelerada. Y sí. Eh, y Vos aparte, bueno, estabas acelerada, la escena estaba acelerada, la música estaba acelerada. no, estábamos todos, los 80 fue una década, digamos, de mucha cosa experimental. Entonces, bueno, obviamente experimentábamos con drogas también, pero a veces, viste, podía pasar que estuviéramos 2 días sin dormir, por ejemplo. Pero aparte el acelere propio realmente, porque a veces es demasiado, o sea, me costaba mucho parar la máquina, ¿viste? O sea, sin sustancias, era como si la sustancia era que me abrieron las gateras a la creatividad, me dijeron, ¿entendés? O sea, nos gustan tus canciones, pensá un proyecto y lo grabamos, me dijo Oscar López, ¿entendés? Y ahí fui, ¿viste? Con todo. Yo venía de las Baby Squids. Sí, me acuerdo de haberte visto en las Baby Squids, que hicieron esa cosa tan loca en el show de Serú Girán, Pero que yo no nadie estuve, entendió. yo me fui antes. Yo me fui ¿Vos te antes fuiste antes de eso o vos estuviste en el Coliseo? no, yo me fui unos días antes de eso. Sí. Me fui a ¿Por qué te armar fuiste? Me fui a armar Metrópoli porque, digamos, este era un grupo, a mí me encantaba y lo pasaba muy bien, pero yo quería hacer música, entonces con Fabi empezamos a hacer canciones, hicimos Mujeres Aburridas. Antes de que yo entrara a las Baby Squids no eran un grupo musical, tenía por ahí una base grabada como Marcianita, Era ¿entendés? Y más arriba. como un Ah, music hall. sí, era performance realmente, sí, era El performance. primer under, te diría. Primer under, te diría que es un proto-under, Proto junto, under, me gustó. es un proto-under, porque esto es mucho antes del paracultural, ¿viste? Y cuando entro yo, nos llaman Los Redondos para hacerles coros y participar, entonces ellos empezaron a tocar, por ejemplo, tocaban Mujeres Aburridas, y nosotros, que yo acababa de componer la música, y nosotras, o sea, eran nuestra banda y nosotros también les hacíamos coros. Entonces, a mí me interesó llevarlo cada vez más a algo musical, grabamos un demo,
que David Lebón tocó todos los instrumentos en El Cielito, pero no era lo que le interesaba a Fabi sí le interesaba, a Vivi Telas. Vivi Telas, viste, era una persona de teatro que le interesaba hacer un grupo más teatral. Sí, ¿quién más Entonces, estaba? Maico Castro Volpe, creo, ¿no? Maiko estuvo antes que yo, no llegué a conocerla. ¿Vos con quién estabas? ¿Con Vivi? ¿Con Fabi? Y con Ujú. Edith Kutcher se llama, sí. Y después estaba Gachi Elstein, que a veces se subía al escenario, pero era como la persona que también asistía de alguna manera. Las que más nos subíamos éramos Edith, Vivi, Fabi y yo. Pero, digamos, no sé, ni recuerdo exactamente qué hicieron en lo de Charlie, pero yo lo quería llevar a algo más musical, como cuando hacíamos Mujeres Aburridas. Claro, vos querías una banda o un proyecto de música. Y querías que fuera más una cosa performática. Ella siguió para el lado del teatro. Y Ujú. yo seguí para el lado de la música. Entonces ahí la contacté a Celsa Melgouland y ella trajo a Richard Coleman y a Ulises y Butrón y ahí comenzó el proyecto. Y ahí armaron Cemento de Contacto, que bueno, es un disco futurista para la época, porque está todo casi en la época del MIDI programado con baterías. Incluso hay un collage en la tapa que es bastante avanzado para el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, lo hizo un amigo mío que había vuelto a la Argentina después de hacer Los Martillos de The Wall, de la película The Wall. O sea, el que hizo de los martillos de The Wall es el que hizo la tapa de Metrópoli, de Cemento de Contacto. Rodolfo Azaro, sí. Sí, Él me hizo, acuerdo de Rodolfo Saro, sí me acuerdo. sí. Me acuerdo de su nombre. En la contratapa del disco, por ejemplo, hizo charquitos en la ciudad donde aparecen aletas de tiburón. O sea, entonces hay unos detalles Bueno, muy zarpados. O sea, es una contratapa muy artística. La tapa no nos terminó de salir bien porque queríamos hacer como que estábamos pegados en la ciudad, porque se llama Cemento de Contacto, pero la idea no era la droga, Cemento de Contacto, sino cómo nos dejaba, o sea, como que estábamos pegados a la ciudad, ¿entendés? O sea, como esa sensación. Pero no salió muy bien, así que él terminó después dibujando sobre la foto. y en esa época vos estabas haciendo también un montón de cosas, porque pasaste en algún momento, no sé si tocaste, pero sí hiciste un tema con Cerati de Soda Stereo. Recuerdo una foto tuya con Celsa cantando con Virus en el Festival Rock and Pop. Grabaste Privé con Spinetta. Hablando de hacer, digo, hacía 10.000 cosas a la vez. Bueno, sí, tocamos, era gracioso porque tocamos, por un lado, yo cantaba con Luis, que era como, viste, digamos, la beta más clásica, poética, de música sofisticada, ¿entendés? Pero venía de cantar, yo canté bastante tiempo con Virus y bastante tiempo con Luis, unos 2 años más o menos con cada uno. Eh, que Virus era como los modernos totales, ¿viste? Fueron como realmente los primeros. Y así que nada, tenía como ese rango, ¿no? Muy grande y bueno, y tenía mucho en común con la estética de Federico y también de alguna manera con la búsqueda poética de Luis, o sea, era muy compatible con ambos. Sí, era una época que creo que todo el rock andaba medio junto. No había así como una Sí, es cierto, división. es cierto. Igual yo fui la primera mujer con la que Federico, o sea, yo y Celsa fuimos las primeras mujeres a las que, o si no las únicas con las que trabajó Federico. Y Y puede ser. A pues, lo mejor en otra área hubo alguna otra mujer, pero eso, bueno, en no, el área de otras áreas, Virus no. vestuarios, por ejemplo, estaba Adriana San Román, o sea, sí, en otras áreas sí, pero digo, sobre el escenario no recuerdo que haya habido No, sobre el escenario de Virus no, pero era un tiempo donde las chicas estaban, digamos, más presentes. Estaba Celeste, bueno, estaba vos, Celsa, Las Viudas, Claudita Puyó. Ahí igual. empezaron a aparecer las chicas. Las viudas son posteriores de alguna manera, las viudas son para cuando ya hago el segundo disco de Metrópoli. Este, si hablamos de esta cosa más proto, para esa época Virus ya no. Este, pero
Sí, creo que había menos prejuicios, después se armó, ahora también creo que hay menos de vuelta, pero después hubo un momento, viste, que era como los que les gustaba Soda y los que les gustaba Los Redondos, y bueno, yo colaboré con los dos, viste, Y te este, divertiste con los dos, supongo. sí, sí, realmente. Sí, los 80 fueron años divertidos. Pero como Sí, vos decís, lo mejor está por venir. ¿Qué sí. se viene en tu vida artística, obviamente? ¿Qué es lo que estás craneando en términos Estoy, musicales o vas a seguir con la escritura? no, sí, estoy siguiendo con la escritura y estoy planeando porque en general yo trabajo con dos personas en la Argentina, Mauro Cambarieri y David Ben Simón. Entre los tres hacemos todos los arreglos y producimos. Eh, pero esta vez surgió la posibilidad de hacer un proyecto acá con una banda que me gusta mucho de acá, así que empecé a trabajar con ellos. Y es un poco una de las betas que tengo, que son esta especie de boleros del lejano oeste, ¿viste? O sea, si te imaginas una especie de cabarute oscuro, pero ahí en el medio del desierto, antes de que existiera la Ruta 66, ¿viste? Este, eso, o sea, algo muy noir, ¿viste? Algo un poco de como música de película de culto, que tiene de alguna manera el romanticismo del bolero y esa cosa también, ¿viste? Un poco solitaria y esa fuerza, ¿no? Más tipo Ennio Morricone, más tipo película spaghetti western. Con climas. No, sí, con ese clima, digamos, con esas guitarras. A mí me gusta mucho mezclar lo anglo con lo argentino. En mi último disco, viste, hay canciones que son un poco Sí, son mezclas. folclóricas y al mismo tiempo tienen guitarras slide y hay canciones que no se sabe muy bien qué son, o sea, tienen una cosa muy latinoamericana, están también hechas con orquestación anglo y realmente creo que es una síntesis que siento que es bastante personal, así que me pone bastante contenta. Creo que suena a Suena mí. voz. Sí. Y eso es lo bueno. Isabel, bueno, tenemos que seguir charlando en algún otro momento. Charlaremos ya cara a cara, sin barbijo, cuando el destino de las loterías nos vuelva a juntar. Claro. ¿Dónde la gente ve tu video en YouTube? Busca Isabel de Sebastián 2021 y no encuentra. Sí, la gente busca YouTube Isabel de Sebastián, va a mi canal y están los videos que saqué el año pasado, que fueron dos, voy a sacar otros dos este año, de ese disco, de Corazonada, y encuentran también Corazonada, y si no lo encuentran en Spotify, pero sí, hay mucha data y es un disco que tiene mucha vitalidad y al mismo tiempo melancolía, o sea, es un disco que, digamos, si uno lo escucha en un momento como el que vivimos, es bastante interesante, o sea, digamos, yo creo que es interesante en cualquier momento, pero digamos, resuena Y bueno, mucho. el contexto define. Sí, la búsqueda de ese disco es una búsqueda que creo que tiene que ver con lo que estamos buscando en una situación como esta también. Bueno, ojalá que puedas venir a presentar esa y las nuevas búsquedas que estás emprendiendo. Muchas gracias, Sergio. Un placer hablar con vos. Te mando un beso grande, aunque estés ya en Nueva York y a salvo, cuídate y nos vemos la próxima. Un abrazo enorme y nos veremos todos sin barbijo y festejaremos. Absolutamente.